Bienvenidos al curso Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, Instrumentos de Gestión para su funcionamiento y actuación. En esta ocasión vamos a desarrollar la unidad 3, tema 2, referido a la audiencia preliminar y audiencia de juzgamiento en el nuevo proceso oral civil. Soy Carlos Polanco Gutiérrez, quien nos acompañará en esta sesión. Un pensamiento siempre es bueno tenerlo para iniciar, porque esto va a cambiar un poco, probablemente, la visión de ustedes. El maestro Gennaro Carrió siempre criticó el alegato de oreja. ¿En qué consiste el alegato de oreja? Pues cuando alguien va, toca la puerta del juez y le dice, señor juez, quiero una entrevista con usted. Oh, caramba, en un proceso oral eso debe ser completamente diferente. Y bueno, lo decía en palabras suyas el maestro Carrió, se entrevista al magistrado y sobre pretexto de que estude bien el casito, comienza a hacerle un argumento que en realidad no es un argumento oral, no es un argumento escrito, sino es un argumento conversado. Quienes vemos el tema de la oralidad, lo ponemos un ratito a la distancia esto. ¿Por qué? Porque toda deliberación y toda discusión se tiene que realizar esencialmente en audiencia, en presencia de ambas partes. Entonces, valga recordar al maestro Gennaro Carreo. El proceso civil oral tiene esta estructura, como lo han ido viendo en clases anteriores: postulación del proceso, que es la parte escrita. Jamás va a cambiar esto, porque siempre va a tener que existir una postulación del proceso escrita. Ahí va la demanda, la contestación, la reconvención, la absolución de la reconvención, excepciones y defensas previas, y se termina convocando a la audiencia preliminar. Pero ojo, aquí el juez tiene un rol muy activo como director, porque va a ver cómo convoca a cada una de las audiencias que se podrían presentar. Entonces no es que el juez se aleja del expediente, lo tiene el expediente escrito, lo está siguiendo y luego convoca a la audiencia preliminar. Y en la sesión de hoy veremos todas las partes de la audiencia preliminar y de igual manera veremos la audiencia de pruebas, que son eminentemente actuaciones orales que se registran en audio y las resoluciones principales, no todas, van por escrito. Finalmente, de la audiencia preliminar pasamos a la audiencia de pruebas y ahí pasamos a la resolución de la litis o a la resolución del conflicto de intereses, que esto lo vamos a llamar sentencia, y la parte que corresponde a la segunda instancia y finalmente la ejecución del proceso. Pues concentrémonos en lo nuestro. Hoy vemos audiencia preliminar y audiencia de pruebas. La audiencia preliminar puede empezar con la presentación del caso. ¿De acuerdo? Las partes acuden a la citación del despacho, puede haber un intento conciliatorio, el juez lo promueve, no es el juez pasivo, que anteriormente se limitaba a decir partes quieren conciliar, las partes decían no, bueno, sigamos, no. Es un juez que promueve activamente la conciliación, el saneamiento procesal lo va a realizar, fija los puntos controvertidos y hechos no controvertidos. Esto es lo más importante que innova en el proceso tradicional, lo vamos a conversar. Hay convenciones procesales y hay saneamiento probatorio. Pero aquí yo les pongo la estructura de un proceso civil con juzgamiento anticipado. ¿Por qué? Porque es bueno tener en cuenta lo siguiente. Vean, cuando hay demanda, contestación, reconvención, absolución, termina la etapa de postulación del proceso, el juez revisa el expediente y eso sí es una responsabilidad del juez y dice, voy a convocar a audiencia preliminar. Y cuando va a convocar a la audiencia preliminar, se da cuenta de que solamente hay medios probatorios documentales. O se da cuenta que es una cuestión de puro derecho y se da cuenta que no hay actuación. Entonces, ahí en la invitación a la audiencia preliminar les dice, partes, es probable que nosotros hagamos juzgamiento anticipado, así que vengan preparados para oralizar su prueba. Recuerden lo que les había dicho en un comienzo. Todas las discusiones, todas las deliberaciones se dan en audiencia. Entonces, cita esta audiencia y a diferencia de la anterior, ya tiene una estructura diferente. La presentación del caso por los abogados sigue siendo el intento de conciliación igual, saneamiento, las convenciones, los
puntos controvertidos y los hechos no controvertidos igual, y las convenciones procesales de la misma manera, saneamiento probatorio, y aquí empieza la parte de juzgamiento anticipado. Tengamos en cuenta que no puede emitirse decisiones si es que no hay audiencia y no hay deliberación. Y entonces el juez que ya sabe que en esta audiencia puede ocurrir que haya un juzgamiento porque no hay medios probatorios para actuar, el juez dice, señores, ya les dije en la convocatoria que es probable que esto sea con juzgamiento anticipado y verdaderamente vamos a hacer un juzgamiento anticipado. Y en ese momento no dicta la sentencia, sino que hace una actuación de la prueba. Actúa la prueba oral, partes oralicen su prueba, recibe los alegatos finales y está listo para dictar sentencia. En la última parte de la clase vamos a ver que hay momentos y hay incidentes que impiden que aun cuando hay juzgamiento anticipado se dicte sentencia. Perfecto, pero entonces ya tengo algo muy importante. En la citación a audiencia preliminar, el juez le dice a las partes, voy a citar a una audiencia preliminar, pero es probable que haya juzgamiento anticipado. Vengan preparados. Si el juez no dice esto, podría estar vulnerando el derecho al contradictorio de las partes. Con cuidado. Y esta es, en esencia, la estructura de cualquier proceso por audiencia o cualquier proceso oral. La demanda escrita, el juez de proceso, controla la demanda, el ampliamiento, el demandado asume actividades, la contestación, y aquí va el contenido de la audiencia preliminar, verifica la presencia de las partes, ratificación de los datos de proposición y la presentación del caso, tentativa de conciliación procesal, sentencia interlocutoria. Recuerden que en el derecho comparado, sentencia interlocutoria, llaman a aquellas que terminan una etapa del proceso. Entonces, saneamiento es una que precluye la etapa anterior, es una sentencia interlocutoria. Y resolución de excepciones previas, fijación del objeto del proceso y de la prueba, pronunciamiento sobre las pruebas propuestas por las partes, y esto es eventual, cuando hay juzgamiento anticipado, diligenciamiento de la prueba, alegaciones finales que son eventuales y sentencias que son eventuales. ¿De acuerdo? Ahora, comenzamos a pensar en preliminar y luego en el derecho comparado llaman audiencia complementaria. Si no hay juzgamiento anticipado, va a haber una audiencia complementaria que es una audiencia de pruebas y ahí se actúa la prueba y se puede dictar la sentencia finalmente. Pero esta es la estructura que ha tomado el derecho peruano del derecho comparado para ver cómo se estructura una audiencia preliminar, una audiencia complementaria, y tengamos en cuenta que seguimos el modelo de código que hizo el código modelo para Iberoamérica. Entonces, todos los procesos de oralidad civiles tienen este esquema en el derecho peruano y en el derecho comparado. Vamos a la función de la audiencia preliminar, porque es otro tema. Audiencia preliminar. Primero, ¿por qué se llama preliminar? Porque es preliminar a otra, porque es anterior a otra, porque es previa a otra, porque es una inicial, porque luego hay otra audiencia. Miren que en el texto original del Código Procesal Civil se llamaba audiencia de saneamiento. Entonces el juez decía, uy, voy a sanear y saneaba. En cambio, dice, no, este es preliminar. ¿Y cuál es la diferencia? Que como sabes que es preliminar, hay una posterior. Aquí no acaba esto, salvo que sea un justamente anticipado, que es lo excepcional. Pero en líneas generales, oye, prepárate porque esto es una preliminar. Perfecto. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque tienes que trabajar esta preliminar como la posterior. Entonces, tú, juez, no piensas como el juez anterior, tengo que sanear. No, si no tienes una audiencia preliminar, tengo funciones porque luego tiene que haber otro momento posterior para hacer otras actuaciones procesales. Y cuando sabes que no es una audiencia que tiene un propósito, sino es un intermedio, entonces recuerdas cuál es la finalidad de la función jurisdiccional. Y bueno, uno dice, no, pero está en el artículo 3 del Código Procesal Civil, título preliminar, que el proceso, no, no. Asume juez de oralidad que la finalidad de la función jurisdiccional, que está en línea con el artículo tercero que les he comentado, es la resolución del conflicto de intereses y el proceso es un mecanismo que tiene, un medio que se tiene. Porque esto es importante. No es que el proceso solucione el conflicto de interés, sino que tú, juez, soluciona el conflicto de interés y utilices el proceso para ello. Ya. Entonces, soy un juez que voy a una audiencia y sé que en esta audiencia yo voy a trabajar para resolver el conflicto de intereses. Perfecto. Entonces,
En la audiencia única se da en todo momento, a lo largo de ella, la primera parte de la audiencia preliminar y la segunda parte del juzgamiento. Entonces, ¿para qué cite esta audiencia preliminar? Tres cosas. El derecho comparable va a decir dos, pero a mí me gusta ponerles tres para que tengamos bien claro. Es informativa. Y la informativa es que se va a decir a las partes sobre qué consiste y las partes le van a decir al juez y aclarar y complementar lo que estuvo escrito y responderse oralmente lo que puede surgir ahí en pleno. El juez, entendiendo la inmediación bien, no es que esté en medio de las partes, sino interactúa con las partes. Él es el director, pero tiene dudas, pregunta, cuestiona, hace acotaciones. Y eso no significa que el juez está parcializando. Lo que el juez está haciendo, como sabe que esta es una preliminar, comienza a trabajar en el proceso para solucionarlo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque van a decir, oye, pero el juez me adelantó opinión, pero el juez, ¿por qué me preguntaba a mí, no preguntaba a otra parte? Porque el juez deja su rol pasivo y dice, no, vamos a trabajar para resolver el conflicto de intereses. Y tengo dudas, y tengo inquietudes, y te pregunto, y te pregunto. No está juzgando, solamente está buscando información, porque eso es lo que está trabajándose en la oralidad, información. La segunda función que tiene el juez es ser portero del tribunal. ¿Qué significa ser portero del tribunal? El arquero del tribunal. ¿Y esto qué significa? El juez se va a parar en la puerta y va a decir, no todo debe llegar a juicio. Vamos a ver qué llega a juicio. ¿Y cuál es el juicio? La siguiente audiencia. Ah, caramba, entonces esto es interesante. ¿Y qué haces acá? Pues tengo una herramienta muy poderosa que se llama conciliación. Y voy a entrar a trabajar la conciliación. Y el juez, de una manera muy activa, trabaja la conciliación. Bueno, pasa ese momento del juez que trabaja la conciliación, puede ser que no haya ningún acuerdo, y entonces luego ve la validez de la relación jurídica procesal y hace el saneamiento procesal, pero también podría ahí en ese momento decir, bueno, esto no va a llegar a un tema de fondo y declaro concluir el proceso. Entonces, lo que hace como portero del tribunal es trato de solucionar por un método adecuado de solución de conflictos o resolución de conflictos, como quieran llamarlo, y aplico esa posibilidad de solución. O si no, porque no todo se puede conciliar, veo la manera en que yo podría estar haciendo eh, que si este juicio va a llegar a una decisión de fondo o no. Y si no va a llegar a una decisión de fondo, pues el saneamiento procesal muere. Pero sanea el proceso. Bueno, está bien hecho el proceso, hay litis. Y entonces digo, bueno, como este es preliminar, prepara el juicio. Y aquí se encarga el juez de preparar el juicio. ¿Y dónde se va a dar el juicio? En la audiencia de pruebas, o que se llama también actuación de mejораtorios, y que en derecho comparado la llaman audiencia de juzgamiento, la llaman juicio, juicio oral, y los argentinos la llaman vista de causa, que no tiene nada que ver con nuestra vista de causa tradicional, es vista de causa, porque en ese momento se va a ver la causa y se va a actuar la prueba y se va a tomar decisiones. Entonces, en este momento el juez dice, bueno, ya me informé. Aparte de lo que había leído, aparte de lo que había revisado por escrito, en esta audiencia me he informado más. Luego estoy siendo la persona que o soluciona el conflicto o veo que no hay sentencia a fondo. Pero no pude solucionar el conflicto por conciliación. Entonces, el saneamiento dice que va a haber sentencia a fondo. Preparo la siguiente audiencia. Y esta es una labor de preparar la siguiente audiencia, que es la audiencia de juicio. Entonces, delimito los hechos del proceso. ¿Saben qué partes? Estamos de acuerdo en X, Y afirmaciones y, bueno, vamos a emitir la prueba que sea correspondiente para aquellas afirmaciones que no las tenemos claras. Voy a adelantarles, a relatarles un poquito más amplio cada uno de estos momentos, pero ahora yo quería que ustedes puedan captar cuál es la función que tiene un juez en la audiencia preliminar. ¿De acuerdo? Entonces, se informa, es el portero y luego prepara el juicio. Es por eso que si se encuentra aquí un juez en todo esto que tiene que hacer, eh, a las 8 comienza y ya a las 9 y tiene otra audiencia, y se voy a suspender, ¿de acuerdo? Lo que tiene que hacer es fijar una fecha inmediata próxima, la continuación. Es una mala práctica procesal que el juez diga, oye, no acabamos hoy día, sigamos acá a ver, ¿qué les parece? 2 meses más. No, tiene que ser cosas de manera inmediata.
porque si no la inmediación, la concentración pierden su esencia. Pues bien, vamos a ver. Nuevamente, alegato de apertura, invitación a conciliar, saneamiento procesal, invitación a proponer puntos controvertidos, es lo que vamos a ver, fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio y audiencia de pruebas o disposición de juzgamiento anticipado. Empecemos por cada una de esas etapas. Pero antes de eso, recordar qué hace el juez. Estudia el expediente. ¿Qué es lo que es relevante en la audiencia? ¿Cuál es la controversia? ¿Cuáles son los presupuestos procesales? El juez llega habiendo estudiado el expediente. El juez tradicional usted lo puede encontrar en la famosa serie Tres Patines. ¿Cómo era la serie Tres Patines? Llegaba el juez y decía, secretario, ¿qué tenemos para hoy? Y el secretario decía, para hoy tenemos un caso de que hay una persona y el juez decía, pues que pasen los implicados en este caso. El juez sabe cuando llega y dice, ya vinieron los de la audiencia preliminar para tal cosa, o ya vinieron los de tal caso, porque el juez ya entra preparado a la audiencia. ¿Por qué? Para poder preguntar, para poder cuestionar, para poder sacar mayor información. Establece los puntos del debate, es un buen director, y bueno, un consejo, se motiva para la elección de la audiencia, porque a veces los jueces entran, pero con el ánimo caído, y si el juez entra con el ánimo caído, pues todos entran con el ánimo caído, o si entra con dudas, las va a manifestar. El juez se ha preparado, dice, vamos a hacer una buena audiencia, vamos a intentar conciliar, y el juez se pregunta, ¿es posible conciliarlos? ¿Cómo se van a resolver las excepciones? ¿Qué hechos son los de controversia, teoría fáctica y jurídica? ¿Cuál es prueba ser admitida? ¿Cómo debo dirigir el juicio oral? ¿Qué decisiones debo tomar? El juez tiene un montón de preguntas y posibles respuestas. El juez no tiene ninguna teoría del caso. Escucha y ya comienza a aclarar en la audiencia. Si el juez no aclarara nada en la audiencia, no tendría para qué llamar a la audiencia. No, la audiencia es para deliberar, para aclarar conceptos. Y entonces el juez comienza a escuchar y ya, pero yo tengo preguntas que resolver y el juez comienza. Mira que esto es importante por ello el soporte tecnológico, porque antes que pasaba, el juez estaba preocupado en qué, en tomar las palabras para dictar el acta, y hacían el acta, y el juez decía, pucha, aquí todo está en el acta. Ahora no, hay un soporte tecnológico, que es el video, que es el audio, todos pueden hacer grabaciones, y más aún aquellos que hacen audiencias en Google Meet virtual, pues no tiene excusa para no grabar. Y el reglamento dice que hay que grabar la audiencia. ¿No? O sea, es imposible no grabar una audiencia ahora. Excepcionalmente es el acta. Entonces, cuando un juez contralor comienza a revisar los registros, tenga cuidado, porque lo excepcional es el acta. Pero hay un acta resumen, porque eso lo dice la resolución administrativa que regula la actuación de los módulos corporativos, pero que es un índice, fundamentalmente. Resolución tal, momento tal, momento, con la excepción de algunas resoluciones trascendentes que el juez va a transcribir la motivación. Eso es la parte excepcional. Pero el juez se dedica aquí a estar atento a lo que va pasando y va viendo un soporte electrónico, electromagnético, o el soporte que se le pueda dar. ¿Qué hace el abogado en la oralidad? Entrevista al cliente, estudia el caso, revisa sus destrezas, formula su teoría del caso, pero debe tener en cuenta, claro, el abogado, que oralidad no es distorsión de la realidad, no es un curso de actuación dramática, no es poner trampa ni engaño a los jueces. Eso el abogado debe entenderlo muy bien, porque van a haber quejas donde el abogado se inventa, exagera, y no. ¿Sabes qué? Aquí hay grabaciones que de manera fidedigna se va a ver lo que pasó, usted tuvo que prepararse y muchas veces para la gente no es fácil oralizar o expresar en palabras lo que ha puesto por escrito. No es leer lo que está escrito, porque si va a leer lo que está escrito, ¿qué información adicional le transmite al juez? El abogado tiene que prepararse. Entonces, la oralidad es entregar información relevante al juez, hablar sobre hechos y pruebas, no tanto sobre el derecho, salvo que el caso sea y lo amerite, porque el juez, en teoría, conoce el derecho y los jueces se han preparado, y entonces, este es una audiencia donde entra gente que sabe lo que va a hablar. Pero esto es excepcional que haga alegación de derechos, lo fundamental es que vea los hechos y que se acredite los hechos que ha firmado con las pruebas correspondientes. Y para eso hay una expresión que se llama hacer hablar a la prueba.
¿Por qué quiero que le agravemos esta expresión? Porque tradicionalmente en los procesos civiles, cuando había este tipo de actuaciones, el juez decía y veía el expediente, así imagínate un expediente grandote, el juez solía decir, bueno, la prueba documental se da para admitida, se da para toda, y la vamos a meritar al momento sentencial. Y en realidad eso no está bien. ¿Y por qué? Por varias razones. Les voy a poner una. Artículo 555, al término de la audiencia única, se dicta sentencia. Y si el juez ha dicho esto, la voy a estar la prueba y te la voy a valorar después. Oye, pero tienes que terminar la audiencia con una sentencia. Aquí tienes que estar la prueba. Y ese hacer actor la prueba es hacer a la prueba. Un ejemplo de prueba documental o como todo el resto de pruebas que se podría tener en el proceso. El abogado hace la prueba y hacer la prueba es oralizarla en lo que es relevante, no leerla y el juez ordena muy bien estas cosas. Entonces, vean cómo entra un abogado preparado, entra un juez preparado y cómo vemos desarrollar en cada una etapa. Alegato, apertura y la teoría del caso. Hay veces los jueces dicen, abogado, expóngame su teoría del caso. No es lo mejor, porque lo que expone la parte es su alegato apertura. La teoría del caso se la tiene guardada y se le ha servido para formular la demanda de manera estratégica y hace su alegato apertura. ¿Y qué es la apertura? Una versión comprensiva y coherente de los hechos. ¿Ya? ¿De acuerdo? La relata, la expone, hace sus proposiciones fácticas que tengan sustento en la teoría jurídica y si lo ve por conveniente, pero esto no es necesario porque en este momento el juez todavía no va a juzgar, hace una relación de los hechos con los nuevos probatorios. Esto está en la teoría del caso, pero no necesariamente se dice en el relato de apertura. Y la planeación estratégica está ahí guardadita, guardadita el abogado. Y el caso se presenta atractivo, una narración atractiva, única, sencilla, clara, coherente y verosímil. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que piden los jueces. Y los jueces luego comienzan a preguntar por cosas que no le quedaron claras. Oye, le pregunto al abogado, le pregunto al abogado. Ahora, el abogado puede quejarse y decir, señor juez, usted solo me ha dado 8 minutos para hablar y yo considero que están limitándome mi derecho de defensa. No, porque no hay ninguna disposición normativa que establezca un plazo para hablar. Y el juez puede tener una agenda muy complicada y le dice, abogado, sea muy conciso, sea muy preciso y deme la información sustancial. Y el abogado no puede decir, no, pues yo quiero hablar todito. Y el abogado dice, no, pero yo quiero leer mi demanda. No me deja leer la demanda, me voy a ir a quejar a la oficina de control. Oiga, ¿en qué parte del Código Procesal Civil y en qué parte de los reglamentos de oralidad que complementan la actuación de los monos corporativos dice que usted tiene derecho a leer? El juez y el modelo le permite que usted explique oralmente y que proporcione información oral eh, complementaria a su información escrita. Así que por esto no se puede haber privación del derecho, salvo que el juez le diga, oye, no te dejo hablar. Ahí sí. Claro, pero si el juez dice, oye, vamos a limitarnos los tiempos. Perdóneme, pero no tenemos todo el día para usted y para ustedes. Y tenemos varios momentos para conversar en esta audiencia. Así que voy limitando el tiempo y dirigiendo los tiempos. Está haciendo un buen trabajo. ¿De acuerdo? Y luego termina de escucharlos y luego el juez dice, bueno, ¿sabe qué? Los he escuchado. Vamos, les voy a proponer que intentemos conciliar este caso. Y yo no sé por qué esto. Y el juez un poco, ojo, comienza a motivar la conversación. No es que diga partes, ¿han conversado ustedes una posible conciliación? No, no hemos conversado. Uy, qué pena. Sigamos adelante. No, no, no. Porque este juez está interesado en resolver conflictos de intereses. Y les dice, miren, yo recuerdo una de las últimas audiencias que tuve la oportunidad de hacer antes de pandemia, y el jueves anterior a que se empiece la declaratoria de emergencia, era un tema de responsabilidad civil y ahí expusieron las partes, hicieron las preguntas y les dije, oiga, ¿han escuchado las últimas noticias? Sí, y se vio una tragedia terrible, ¿no? Y uno de ellos era médico, sí, doctor, terrible. ¿Y por qué no nos preocupamos en eso y nos preocupamos en este caso? Yo sé que alguna parte ante los ojos de un juez contralor muy estrecha, que el juez, no, simplemente empezamos la conversación, ¿sí? Y al final terminaron conciliando. Que terminó conciliando. Claro, aquí yo sí les pido ver de una manera, el juez está interesado en resolver el conflicto de interés. Por eso le decía, ¿cuál es la finalidad de la función jurisdiccional? ¿Dar sentencias? No.
resolver conflicto de intereses. Y una cosa es con la sentencia, pero también hay otras formas de solucionar conflicto de intereses. Y habla con las partes de manera muy activa. Hay varios tipos de jueces conciliador. ¿A quiénes rechazamos? Al coerciliador. Oiga, si no, va a pasar tal cosa y tal cosa. Ese es el conciliador. Pero el juez conciliador normal habla con las partes, dialoga con las partes y propone fórmulas conciliatorias que no son vinculantes y por eso no va a ser posible de que haya adelanto de opinión. ¿De acuerdo? Y el juez puede decir un momento, voy a suspender la grabación para que conversemos con mayor tranquilidad. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes la labor que tiene que hacer el juez acá. Y le dice, oye, ya aquí he visto varios juicios como el suyo y normalmente se ha pagado tal cosa, por ejemplo, un resarcimiento de daños. Y usted pide 100 y normalmente aquí a lo mejor la cosa se ha pagado 5 o 10. A ver, ¿por qué tendría usted que pretender más? Entonces, hay veces las partes lo toman con que el juez esté adelantando opinión. No, porque como sabemos, esto está en el principio de confidencialidad, esto no va a ser podido utilizar en la sentencia, pero sí el juez de una manera muy activa busca el rol concreto. No coercilia, busca conciliar. Pero no todo se puede conciliar y entonces hace sedento procesal y ahí el juez dice, bueno, oralicen las excepciones, si no lo hizo antes, oralicen las excepciones, absuelve las excepciones y dice, bueno, damos por sanar el proceso porque la excepción, rechazo o improcedente, y si es fundada, bueno, pues aquí acabó. Pero podría desestimar las excepciones y decir, bueno, desestimé las excepciones, pero luego advierto que no era una sentencia de fondo, así que declaró la nulidad de los actuados, el proceso de la demanda, lo que corresponde que van a encontrar varios casos de eso. ¿Por qué? Porque en un proceso de oralidad, cuando se presenta la demanda, la calificación de la demanda no es tan rigurosa como en el proceso escrito. ¿Por qué en el proceso escrito la calificación de la demanda es muy rigurosa? Porque no hay ninguna oportunidad luego de conversar, discutir y hablar sobre el juicio. Y entonces el juez se pone y dice, no, me pongo severo y improcedente, improcedente. En los módulos de oralidad debe bajar la improcedencia de la demanda porque dice, bueno, no lo tengo claro, pero lo voy a hablar en audiencia. Y en audiencia lo tengo claro. Y contestan la demanda y pasa todo. Y el juez dice, ahora lo tengo clarísimo. Esto es improcedente. Y lo hace. Así que no nos extrañemos que sea neto procesal. Pero si está todo bien, se declara la existencia de una relación jurídica procesal válida. Y una vez que ha pasado eso, miren, hubo el alegato de apertura, se comienza a delimitar el objeto del litigio. ¿No? Y voy a admitir pruebas sobre hechos controvertidos. ¿Qué son los hechos controvertidos? Lo que afirmó una parte y lo que negó la otra. Y aquí esto es muy importante porque esto parte del tema de Sideno y también tiene relación con el tema probando. Y miren que es importante. Eh, el juez comienza y dice, miren, aquí hay dos cosas. Dijo A, usted dijo no A. Usted dijo B, usted no se refirió a B. Usted dijo C y el otro dijo sí, estoy de acuerdo con C. Entonces, toda la prueba que se refiera a C, no la voy a admitir. ¿Por qué voy a perder o vamos a discutir sobre lo que tenemos claro? Proceso de desalojo, imagínense un proceso de reivindicación, y en el proceso de reivindicación se ofrece la inspección judicial. Pero antes hubo una inspección judicial en un proceso de desalojo. Y entonces el juez les pregunta a las partes, oye, ¿para qué quieren la prueba de inspección judicial? Para identificar plenamente el bien. No estuvo plenamente identificado en este otro proceso, en estas fotografías que han acompañado en la partida registral. Eso es cuando la parte se ve y la otra parte no dice nada. Entonces el juez comienza a moverse y a decir, claro. Y evidentemente cuando dicen A y no A, pues ahí sí va a haber el tema necesariamente para probar. Me han dicho muchas veces, oiga, pero qué pasa acá? Si el código dice que saneamiento, 3 días a las partes para probar, para proponer puntos controvertidos. Y aquí yo le estoy siguiendo su charla. He dicho que saneamiento, y luego lo que va a hacer es fijar los hechos controvertidos y no controvertidos. Uy, caramba, ¿qué pasó? Un detalle importante, el proceso es flexible, es instrumental, y lo que respetamos es el debido proceso en la medida de que tenemos que garantizar el contradictorio, el derecho de defensa en todo momento del proceso. Perfecto.
Cuando se cita la audiencia preliminar, es decir, parte es, la audiencia preliminar es en 30 días, que es lo normal, pero tienen ustedes a partir de ahora para proponerme sus puntos controvertidos. Y ahí, si no me los han propuesto por escrito, llega el momento determinado que yo lo asumo esto muy bien en la propia audiencia y ahí los escucho y fijo los puntos controvertidos. Sigamos adelante, hago el examen de la prueba con la controversia, hechos relevantes, complementarios, y los jueces nos ayudamos con la metodología de McCormick para ver cuáles son los problemas del proceso. Se admiten los nuevos probatorios controvertidos, pertinentes, relevantes, ilícitos. Y hay que tener en cuenta el 10º pleno casatorio civil y la prueba de oficio. ¿Por qué? Porque se establece en la regla sexta que el juez puede ejercer esta facultad de admitir prueba de oficio al momento de que está haciendo la audiencia preliminar y es admisión probatorio. Hay que tener cuidado, no significa que el juez está haciendo cosas de pitonizo, no, el pleno casatorio así lo establece. ¿Y qué podría pasar? ¿Qué pasa si no concurren las partes y hay juzgamiento anticipado? ¿O qué pasa si no concurren las partes o solamente concurren las partes? Pues sigue adelante, todo sigue adelante. Como les dije, en los alegatos es una oportunidad adicional que se le brinda al abogado y si el abogado no lo quiere utilizar, que no lo utilice. Sigamos para adelante. Si hay conciliación judicial, recuerda, ahí no hay prejuzgamiento. Puede ser acuerdo total o parcial, sí, puede ser acuerdo total o parcial. ¿De acuerdo? Voy simplificando la ley. Lo que no procede es un acuerdo, como dice, si no se cumple este acuerdo, el juicio continúa. No, porque si no se cumple el acuerdo, el juicio terminó y pasa a la ejecución. Eh, en el tema del proceso sumarísimo, ya se los he adelantado un poco como nosotros pedimos la convocatoria de la audiencia preliminar, se propongan puntos controvertidos durante 30 días, pues vamos trabajándolo como si en la audiencia, en el proceso sumarísimo, ahí se proponen de manera directa los puntos controvertidos en la única audiencia. Y fijo hechos no controvertidos. Convenciones procesales, cuando me pongo de acuerdo con la parte, pero también puede ser hechos no controvertidos cuando fluyen de que no había ningún contradictorio. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿y qué va a pasar en el juzgamiento anticipado? Aquí hay un detalle importante. Si el juzgamiento anticipado es rebelde, recordemos el artículo 210 y 212 del Código Procesal Civil. No los hemos modificado. Aquí tenemos que tener cuidado y eso también lo prevé nuestro reglamento interno. Artículo 533. Perdón, resolución administrativa 533. Bueno, ¿qué dice el 210? Termina la actuación preparatoria, hay alegatos. Perfecto. Orales, informes orales. Y luego, 212, se pueden prestar alegatos por escrito. Si ha habido un juzgamiento anticipado y una parte no ha ido, o el rebelde no ha ido, el juez no puede dictar sentencia, porque le estaría privando el artículo 212. Pero el juez dice, oye, no vino, esperemos los 5 días y dictó la sentencia. Ahí tengan cuidado en ese detalle. Se los cuento porque recuerden ustedes que hubo una vez un famoso caso donde en 11 minutos el rebelde no asistió y dictaron sentencia. Y no, tengo que respetar el 212. Y cuando están presentes, junto el 210 con el 212 del Código Procesal Civil. Y bueno, esto ya hemos comentado, las convenciones probatorias, perfecto, las partes se ponen de acuerdo, y pasamos a los temas, a lo último, en la audiencia de juzgamiento. Audiencia de juzgamiento lo vamos a hacer de una manera más simple. Cuando admitimos la prueba, vemos la pertinencia y declaración y la incluimos como prueba. Se ha excluido la prueba que no corresponda. Y tener en cuenta algo, prueba sobreabundante, hay que abrirnos bien a los puntos controvertidos y eso es lo que trabajamos duramente. No nos preocupemos en la prueba sobre lo no controvertido o lo que no tiene discusión. Y hay que tener una preparación para manejar. Y aquí les pongo los testigos. Oiga, hay que hacer preguntas abiertas, preguntas argumentativas, capciosas, cerradas, compuestas. Eso depende si es parte o es contraparte. Y eso tiene que estar preparado el juez. Para decir, no, ¿de acuerdo? Porque si no, la parte contraria va a decir, señor juez, me están limitando mi derecho de defensa, me voy a lograr el control porque me limitan, ¿no? Y es un interrogatorio, ¿no? Y contrainterrogatorio que es muy profesional, ¿de acuerdo? Y entonces, oye, preguntas sugestivas no va.
Este es un problema grande porque usualmente nos hemos acostumbrado a lo largo de la formación profesional a hacer preguntas sugestivas. Dígase verdad que el día 4 de julio a las 7 de la mañana usted estuvo presente y observó tal cosa. Oye, ya leíste la respuesta. ¿Habrá algunas preguntas sugestivas para reforzar un determinado hecho? Sí. Las sugestivas normalmente las hace la contraparte para corroborar información. ¿De acuerdo? Usted ha dicho que el 4 de julio, pero entonces las preguntas normales son, ¿qué hizo el 4 de julio? ¿De acuerdo? Pero bueno, esto sí hay que trabajarlo mucho con los jueces para que hagan un interrogatorio muy profesional y también con los abogados porque son los que inician los interrogatorios. Y bueno, en la audiencia de juzgamiento, el control de la prueba la hace la contraparte. Yo recuerdo haber visto algunos procesos de control, porque, oye, ¿sabe qué? Era prueba simple y no pidió la prueba original. Bueno, que la parte se queja. ¿Sabes qué? Si había una disonancia, tú has contra la prueba y tú presentabas el original si era diferente. Si no, no es responsabilidad del juez. El juez valora la prueba en la medida en que se van actuando. Por eso me gusta a mí llamar juzgamiento. Estoy juzgando. Perfecto. Estoy tomando decisiones. Finalmente, el alegato final y que impide sentenciar la denuncia, lo que les he comentado. No se olviden el 210 y el 212 del Código de Proceso Civil. Y con esto terminamos. En un proceso, si pudiésemos graficar la audiencia como es, ahí es. Amplitud probatoria, todos los testigos, se incorporan documentos, pruebas, partes declaran, hay un control cruzado, se depura la información y hay una estándar preponderancia en la prueba. Muy pronto hablaremos de los estándares probatorios, porque es hacia donde estamos yendo en tema civil. ¿Y para qué me sirvió todo eso? Para depurar la información, y esto es igual, información de calidad, y tomo mejores decisiones. Señores, disculpen, me excedí un poquito el tiempo, pero en resumidas cuentas, estas son las audiencias preliminares y las audiencias de juzgamiento que van a encontrar en el nuevo modelo de litigación oral civil. Muchísimas gracias.